Tenemos pocos compañeros todavía según la lista, ¿no? Pero puedo seguirme extendiendo en una consideración general que nos sirva para abrir la clase. Les digo, la institución escolar no es el edificio vacío, no es el salón con niños y maestros, es algo más complejo, es una estructura institucional creada histórica y culturalmente. Nosotros en México tenemos siglos tratando de definir cuál es la estructura, cuál es esa organización, cuáles son los contenidos que deben de impartirse en ese espacio. Y es una cuestión muy interesante que se llama historia de la educación en México. Nosotros somos muy sensibles ahora de ese proceso de formación de la escuela porque, ojo, la escuela está a debate. La escuela es un escenario efervescente donde se está debatiendo cómo enseñar bajo la modalidad de distancia en las condiciones en las que estamos hoy. Estamos metidos en un verdadero predicamento, ¿sí? En un verdadero predicamento intelectual y en un verdadero predicamento moral. ¿Por qué razón? Porque la escuela está empeñada en formar a los nuevos actores para un mundo que productivista, que tiene por ideal enseñarle a los niños los cimientos de la técnica, los cimientos intelectuales que mueven un mundo hacia la producción incesante de cosas, que los coloca en los mercados y que hace sumamente eficiente, cada vez más eficiente a los sujetos en la participación de un sistema que nos tiene en esta situación, el sistema capitalista. La educación ha creado a los actores que han generado este desastre. O sea, la educación está bajo observación por un predicamento ético y moral. Nosotros vamos a formar a los nuevos sujetos, a los nuevos actores, a los protagonistas que en un futuro van a guiar, van a tomar las riendas y van a ir determinando el destino del planeta. Ese es, caray, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal, porque son los éxitos innegables del sistema capitalista, lo que nos ha puesto en este callejón sin salida. Y ojo, no podemos dar marcha atrás. Nosotros damos marcha atrás y las economías colapsan. Nosotros ponemos freno y los mercados sucumben. Y se sobreviene algo peor que la pandemia. Se sobreviene el desabasto. Se sobreviene un colapso de los elementos mismos que nos mantienen como sociedades integradas, que saben más o menos cómo lidiar con las crisis, con las desavenencias institucionales y los vacíos de poder. Pero estamos hablando de una situación sumamente más grave, ¿sí? Cuando hablamos de desabasto de las ciudades. No creo que tengamos que hacer un uso descomunal de la imaginación para plantearnos cuál sería la situación si se rompen las redes que conectan al campo con la ciudad. ¿Por qué razón no tenemos que hacer un gran esfuerzo de imaginación para representárnoslo en la mente? Pues sencillo, porque Hollywood nos lo ha planteado muchas veces. Hollywood y toda la literatura de ficción distópica nos ha planteado claramente qué es lo que sucedería si las ciudades se desabastecen, perdón. O sea, si el hombre que vive de manera cotidiana en la comodidad y el confort que le ofrece la producción masiva de productos necesarios y otros innecesarios, ¿no?
¿Qué es lo que viene? Pues muy sencillo, la violencia generalizada. Muy sencillo, la envidia, la violencia, el colapso institucional. Aquí nos miente un poquito Hollywood, ¿no? Porque nos dice que cada quien podría salvarse si es el héroe de la película. No te puedes salvar. No te puedes salvar. Porque en la medida en que colapsan, y esto es una parte muy interesante que relaciona la mente, la psicología con la sociedad y la cultura. Cuando tú vas experimentando el colapso de las instituciones, lo que tú vas viendo es un colapso de la cultura y de los estados mentales que mantiene a la gente en un estado que nosotros podemos llamar normalidad, que nosotros podemos pensar como un hombre sano, un hombre cabal. O sea, que en la medida que tú ves el colapso de las estructuras institucionales, lo que estás viendo es el colapso de la mente, de la psicología de las personas. Hay una parte de la psicología y de la antropología que avanza sobre ese tipo de estudios en los países en situación de guerra. Estudia, levanta datos, preguntándole a la gente en los pueblos arrasados por la guerra, ¿qué es lo que piensa hacer mañana? ¿Qué piensas hacer mañana? Y las respuestas son tan difíciles, tan llanas, pero que te dejan la piel fría. Porque no hay manera de plantearse el futuro, no hay manera de exponer con algo de certidumbre las acciones más mínimas que vas a emprender cuando las instituciones han colapsado, cuando los sistemas de salud, cuando los sistemas que llevan alimentos a las ciudades y las instituciones que le dan certidumbre a las personas se vienen abajo. Ojo, porque nosotros estamos con una situación global. ¿Te parece que eh, el sistema de mercado, las economías nacionales están como guardando la respiración en un síncope, en un verdadero síncope, como cuando te desmayan y quieres levantarte, pero has perdido la razón? Por acciones emprendidas por un sistema para el cual hemos organizado la escuela. La hemos organizado para que activamente participen los individuos en ella, incluso de modo inconsciente. Ninguno de nosotros puede abarcar la totalidad de la realidad que implica ese mercado global. Difícilmente tú puedes abarcar de modo unitario y racional la creación de los productos, su diseño, su distribución, su consumo y su destino. En el segmento de realidad que nos toca participar, actuamos de un modo más o menos racional. Pero visto en su conjunto, así como lo decía el gran intelectual Shaftesbury, somos inconscientes en el tapiz general de la realidad humana. Pues esa inconsciencia, esa capacidad de aprender el todo, de comprenderlo, nos ha llevado cantando, ¿sí? Bailando como un carnaval al despeñadero, al desastre. Y por eso estamos nosotros en una situación como la actual. La escuela ha creado a los individuos para reproducir ese sistema. Y ahí se cierra un ciclo ético y moral para la escuela. Dice, tú vas a seguir reproduciendo al individuo que participa
y que ha generado el desastre global que vivimos, la escuela tiene que resolver esa gran pregunta, pero no puede resolverla sola, ¿no? Porque, ojo, ¿no? Todo el pautado, toda la organización, todos los contenidos, su distribución temporal, que nosotros llamamos currículum escolar, es planteado en función de un proyecto nacional. No se plantea simple y llanamente aludiendo a los conocimientos más legítimos de calidad científica, comprobados. No, se hace una selección de conocimientos siempre bajo la idea de un futuro para la sociedad. Eso es lo que nosotros llamamos, insisto, proyecto de nación. Ojo, porque ahí nace una responsabilidad colectiva. No es legítimo culpar a los maestros de los fracasos escolares. Sería una parte, una muy importante, pero una parte de la historia. Nosotros tenemos que ver el escenario general, ¿sí? La sociedad donde se inscribe la escuela y ver qué demanda ese escenario social a la escuela para ver por qué fracasa o por qué tiene determinados perfiles reales de sus alumnos. Nosotros tenemos que ver las legislaturas, los partidos políticos, los gobiernos, la clase política, la clase empresarial, los grupos hegemónicos y la forma como se distribuye socialmente el poder, que es un tema sociológico sumamente interesante, sumamente complejo, porque en la creación y el diseño y la permanencia de las instituciones hay formas de poder, hay formas de hegemonías muy claras que buscan la perpetuación y que terminan instalándose como patrones mentales y de conducta. Esto es algo muy estudiado por la sociología, ¿no? La sociología clásica ha incursionado en todas estas cuestiones, ¿sí? Y es nuestra responsabilidad ser muy conscientes de que la educación mexicana responde a un diseño social que no ha puesto el maestro, que no ha puesto el maestro de pizarrón y gis, ¿no? Que lo han puesto otras instancias del poder. Y entonces, en esta cuestión, nosotros tenemos que ver cómo se impone un discurso de la calidad y cómo ese discurso de la calidad conlleva la evaluación de los procesos institucionales para ver si se cubre ese estándar que llaman calidad. Veo a otros compañeros que que van llegando, ¿sí? Y bueno, todo esto ha sido el preámbulo, ¿no? De una cuestión que les decía es muy interesante. Yo empezaría por dar un paso atrás en el tiempo. Pero es un pasito atrás, ¿no? De al menos 250,000 años. Le dices, ah, caray, sentí vértigo. Bueno, pues que nosotros tenemos que ver qué son las instituciones. Nosotros tenemos que ver, ojo. Tanta de agua no significa asesino. Estoy en clase, en otro momento, discúlpame por favor. Yo te respeto un chorro tu idea. ¿Qué pasó? ¿Sí? Sí, no, espera, no termino. Les decía, nosotros estamos en un asunto, no sé si puedan ver, compartí una pantalla. ¿Pueden verlo? Sí, modelos de calidad y evaluación educativa. Sí, pero se ve a pantalla completa. Sí, profe. Sí, maestra. Yo veo el escritorio, pues. Me mandó un video de YouTube, pero no lo pude ver. Bien, ese es el nombre de nuestra materia, ¿sí? Modelos de calidad y evaluación educativa.
Entonces, yo les digo, hay que dar un pasito atrás de unos cientos de miles de años, porque tenemos que resolver preguntas que son claves para comprender este asunto. No me voy a tardar mucho tiempo, voy a hacer un resumen sumamente breve de esta cuestión, pero sí pido que pongan mucha atención. Yo parto de la siguiente pregunta, de fijar la siguiente cuestión, ponerla sobre la mesa. La naturaleza de la realidad humana. O sea, cuando nosotros hablamos de realidad humana, exactamente de qué estamos hablando. Porque es una cuestión que damos por descontado, porque estamos subsumidos en la realidad. Craso error. La realidad responde a una serie de fuerzas que se han sintetizado y que se invisibilizan, se hacen imperceptibles para nosotros, porque son fuerzas históricas, porque son fuerzas en evolución, porque van quedando como sedimentos en la propia cultura. Por eso yo llamo aquí la naturaleza de la realidad humana una visión histórica. Ojo, porque nosotros vamos a ver que en el propio proceso evolutivo de la especie humana, nosotros hemos creado una realidad alterna, una realidad paralela, que no está sujeta a la fuerza de la naturaleza, ¿sí? Sino que, por el contrario, se ha empeñado en domeñar la naturaleza y hemos ido creando pues una realidad artificial, una realidad por los medios del trabajo, ¿sí? Por los medios del trabajo organizado y por los medios del trabajo técnico y por una cuestión clave, la división de clases sociales, la complejización cada vez más vasta y profunda del propio orden social. Ya en la medida que se divide y se complejiza el orden social y se distribuyen obligaciones y capacidades, la sociedad humana se ha hecho cada vez más eficiente para dominar y transformar la naturaleza por los medios técnicos y de conocimiento. Y entonces la realidad que nosotros tenemos, que nosotros observamos, o en la que nosotros estamos subsumidos con un placer y una ignorancia casi total, es una realidad que nosotros mismos hemos ido creando históricamente. Es una realidad no natural, es una realidad histórico y cultural. Y ahí entra en todo su calado y su importancia las instituciones que nosotros hemos ido diseñando. En el primer punto, yo sí tengo que enfatizar esta cuestión de la naturaleza histórica de las instituciones, ¿sí? Porque de hecho son el orden natural en el que nosotros vivimos. Son los contextos institucionales. Es el orden institucional que va pautando la conducta, que le va dando una forma a la mente humana y que le da una consistencia cultural a la realidad. Ojo, es muy importante esa consistencia de las instituciones, porque son las que le permiten al ser humano actuar con cierta certidumbre. Son las instituciones y su consistencia histórica la que nos permiten a los seres humanos actuar en un mundo lleno de sentido, en el que nosotros podemos imaginar, conversar, llegar a acuerdos o aportar en la imaginación los mundos posibles que potencialmente puedan reemplazar la realidad y su consistencia casi pétrea, casi como una piedra, ¿no? Son contextos en evolución, pero que cuentan con un nivel de rigidez garantizada por otras instituciones, ¿sí? Dirigidas a la coacción y a la coerción. El segundo punto que yo pongo aquí es el de la sociedad
y su orden institucional. Ojo, se nos va acabando el tiempo, pero si se acaba abruptamente, yo abro otra reunión, ¿sí? Y empezamos inmediatamente una segunda reunión. La sociedad, pues, es nuestra realidad. No son las leyes de la naturaleza, ¿sí? Con sus imperativos adaptativos, los que van determinando la evolución del ser humano. Ojo, porque allí tenemos que corregir la nota de Darwin. Esta visión darwinista de la evolución de las especies por las presiones propias de los cambios que se dan en la naturaleza, la forma como incide en los cambios genéticos y cómo los mecanismos de herencia genética van dando la pauta para la transformación y la evolución de las especies. Bien, pues los seres humanos creamos una fuerza paralela que se llama historia. He ahí la importancia de las instituciones, porque son la forma misma de la realidad humana. Cuando nosotros nos encontrábamos casi cara a cara con la naturaleza, teníamos un diseño, una organización de la sociedad humana sumamente precario, sumamente endeble. Teníamos capacidades técnicas que nos dejaban a la intemperie y nos ponían en manos presas de todas las inclemencias. El ser humano estaba simple y llanamente desnudo ante las fuerzas de la naturaleza y sus capacidades de sobrevivencia eran extremadamente pocas. Ojo, porque a diferencia de todas las especies de animales, el ser humano es sumamente débil. No sé si ustedes han intentado agarrar una gallina en un gallinero, ¿sí? Qué cosa más lamentable, porque hasta las gallinas nos dan una paliza. Los animales en un estado natural, pues peor. No tenemos la fuerza física, no tenemos la estamina, no tenemos las capacidades fisiológicas o musculares, no tenemos la anatomía para porque se puedan comparar, ¿no?, con otras especies. Simple y llanamente no tenemos garras, no tenemos la dentadura adecuada. Y entonces, por mucho tiempo el ser humano fue presa de especies que nos comían como cacahuates en un bar. Éramos sumamente vulnerables. Lo que nosotros le opusimos a ese estado tan vulnerable fueron las capacidades mentales, creativas y, por supuesto, el propio orden social, la propia capacidad del ser humano para organizarse, para disponer de las fuerzas dosificadas entre los individuos y orientarlas estratégicamente para conseguir los objetivos. O sea que nosotros tuvimos que desarrollar la mente y todas las facultades de la imaginación creativa. Es un proceso sumamente complejo, ¿sí?, que yo los invito a conocer bajo el concepto de la hominización. Ustedes pueden verlo, y nosotros podríamos tocarlo en un momento determinado, ¿sí? Les voy a poner el concepto. ¿Pueden ver ustedes la pantalla? El concepto es hominización. Queda como tarea. Ahí está el concepto clave que nosotros estamos tocando en este momento. El concepto de hominización. Hay que conocerlo, ojo, no hay que conformarse con un solo significado.
Es un concepto que nos puede servir para indagar, para adentrarnos en el mundo de este espesor histórico que vemos en este momento de manera así muy periférica, ¿no? ¿Qué es la hominización? Pues en todos los procesos biológicos, fisiológicos, que derivan en una transformación que lleva al ser humano de animal a hombre. Nos gusta la idea esta de una especie superior. Ya éticamente está muy cuestionada esta idea, ¿no? Pero han caído en el otro extremo quienes han cuestionado esta idea del ser humano como una especie superior, igualándonos absurdamente al resto de las especies. Y esto creo que desvirtúa y no nos permite ver el tema que nos convoca aquí, que es el de la naturaleza de la realidad humana, que no tiene nada que ver con la naturaleza misma, con todas sus fuerzas y la manera como domina otras especies. Ojo, no, yo no me estoy inventando toda esta cuestión. Ojalá tuviera esa capacidad intelectual y creativa. No, hay toda una vertiente filosófica llamada humanismo, que tiene siglos planteando esta cuestión.